Uruguaio de Montevidéu, é professor de tipografia e design editorial na Universidade Ort, onde se formou em design gráfico. É cofundador da Typotype, a primeira type foundry digital uruguaia, do Type and Beer, que há controvérsias locais, do Type Vids e da Sociedade Tipográfica de Montevidéu. Fernando também é delegado da ATP em seu país, membro do TDC e da Printing Historical Society. Foi parte do júri da Tipos Latinos do Chile em 2014 e instrutor do Type Camp Brasil 2012. Desenhou as tipografias Transandina, Liberdade, Quiroga Serif, Fênix e Logomotion, reconhecidas em múltiplas edições da Bienal Tipos Latinos, Bienal Ibero-Americana de Desenho e CLAP Platinum Award. Também foram destaques nos livros Yearbook of Type 2, 365 Typo, entre outros. Já ministrou palestras e workshops sobre type design e caligrafia em mais de 6 países da América Latina. Ou seja, ele é muito foda. Obrigado, Fernando. Oi, hola. Bueno, voy a tener que falar español porque mi portugués es extremadamente malo, así que espero me puedan entender. Voy a falar devagar para que puedan entender por lo menos la mitad de lo que digo. Eso es lo que voy a intentar. ¿Eh? ¿Uruguay? ¿Por ahí? Sí, somos dos. Bien. Bueno, quería comenzar primero que nada diciendo que soy un ávido fanático de este evento de Día Tipo. Mi primer Día Tipo fue en el año 2013 en Sao Paulo, donde conocí a todas estas personas. En realidad ya las conocía de antes, pero afiancé mi amistad con todas estas personas a las cuales admiro profundamente. En el 2014 tuve el placer de que me invitaron a palestrar, a dar una conferencia en Día Tipo São Paulo. Y en el día 15 simplemente fui a visitarlos. Esta es una prueba de que el Type and Beer en realidad nació en Uruguay. Pero bueno, estas fotos que en realidad muestro son como las típicas fotos de evento, ¿no? Lo interesante que tienen los días tipo es que hay siempre algo más allá que sucede, ¿no? Bueno, entonces, lo interesante de Día Tipo son, además de las palestras, que son sumamente interesantes, todas las anécdotas y lo que sucede por ahí atrás. Quería comenzar agradeciendo a todo el equipo de organizadores. Traje dulce de leite, para todos ellos. Podemos decir que Día Tipo Rizos, RS, no es el evento más grande de tipografía, no, ni siquiera es el evento más grande de tipografía dentro de Día Tipo, pero sí es el que tiene más organizadores y el que tiene los organizadores más legales. Así que, bien por ahí. Muchas gracias también por utilizar mi tipografía Libertad. Para mí es un placer poder verla en los slides. ¿Qué más? Bueno, quería comenzar esta palestra hablando un poco de dónde vengo yo, de Uruguay, y dónde viene, ¿cómo es tu nombre? ¿Dónde viene Sofía? Bueno, Uruguay hoy tiene esta forma, pero resulta que investigando un poco, y me encanta la historia, cerca de 1815 tenía esa forma y tenía gran parte de los territorios de Río Grande do Sur, la mitad aproximadamente. Esa era la forma de nuestro país. Así que compartimos una historia en común. Nosotros los uruguayos, como inteligentes que somos, decidimos cambiar, trocar todo ese territorio que era casi la mitad del país por un farol. Y para que tengan una idea de la dimensión, ese es el territorio que nos correspondía en aquella época y el farol está en una pequeña isla. Ahí está. Por eso es conocido como el farol más caro del mundo. Y esto es una historia de verdad cierta. Bueno, pero además de la tipografía me interesa la cartografía. Intenté estudiar cartografía solamente para esta conferencia. Y me pregunté, ¿cómo sería el territorio del Uruguay hoy en día si aún tuviéramos los territorios de Río Grande do Sur?
y llegué a la conclusión de que la forma no estaría muy buena. Entonces, al final, el troco, el cambio de territorios fue un buen negocio, ¿no? Así que muchas gracias a Brasil por la circuncisión de nuestros territorios. Podemos decir que Uruguay hoy, felizmente, tiene esta forma, gracias a Brasil. En ese país tan pequeño somos apenas 3 millones de habitantes, pero tenemos 7 millones de ovejas. Y tenemos algo así como 14 millones de vacas. Eso es casi 4 vacas por persona. Y esas vacas, que son, en realidad es un país poblado por ganado, en realidad más que personas, y esas vacas son responsables por el 80% de la contaminación de nuestro país, para que tengan una idea. Nuestra montaña más alta tiene unos ridículos 513 metros. Probablemente ahora estoy parado más alto que ese número ahí. Pero nada de esto nos importa en realidad porque somos un país muy tranquilo, muy tranquilo. Algunos dicen que no nos importa en realidad porque la marihuana es legal. Yo quiero pensar que es porque somos un país tranquilo, tenemos un alma tranquila. A menos que hablemos de fútbol. Pero mejor hablemos de tipografía. Quería comenzar preguntándoles, ¿quién inventó la imprenta? ¿Gutenberg? Bueno, todos aprendimos que el inventor de la imprenta fue Johannes Gutenberg. Hay una leyenda, que dice que Gutenberg en realidad robó los tipos móviles de un impresor de Holanda llamado Lorenzo de Coster. No la voy a contar ahora porque si no me voy de tiempo, pero revísenla que es muy buena. Pero ninguno de ellos dos en realidad inventó la imprenta. El que inventó la imprenta fue el monje Byaogun, un monje coreano, cerca de esa fecha. Pero por algún motivo no nos importa que lo haya inventado él. El primer libro impreso se sigue considerando que es la Biblia de Gutenberg, en los años 1454-55. 352 años después de eso, ahí viene la primera imprenta a mi país, a Uruguay, en Montevideo, en 1807. Resulta que en aquel momento Montevideo tenía esta forma y contábamos con 2.700 soldados. A los ingleses se les ocurrió venir a atacarnos con 100 naves equivalentes a 6.000 soldados. El resultado, obviamente, fue que nos aniquilaron. Pero dentro de ese desastre hubo una parte positiva, que es dentro de uno de esos barcos venía una imprenta. Y esa imprenta publicó el primer periódico, que fue La Estrella del Sur, que tenía un formato bastante grande y que tenía la particularidad de estar impreso mitad en inglés y mitad en español. El periódico duró muy poco tiempo porque después los ingleses atacaron a Argentina y les fue muy mal y tuvieron que volver. Entonces no tuvimos imprenta hasta el año 1810, donde vino la imprenta de Carlota, que era esta hermosa señora. Era la esposa de un príncipe de Portugal que residía en Brasil y nosotros le pedimos una imprenta. Nuestra historia de la tipografía siempre estuvo muy ligada a Brasil. Pero lo que se imprimía en esa imprenta era de muy baja calidad, ni siquiera teníamos ñ. Se colocaba una S en la vírgula, ¿no? Entonces por ahí hay algunos autores que manejan que de esta imprenta salían cosas tan feas como Carlota. Luego de esta imprenta tuvimos otra, que fue en 1818, que la trajo Miguel Carrera, que es considerado el Napoleón de Chile. Era un general y luchó muchas batallas. Pero no tenemos tiempo para hablar de él. Continuemos. La primera imprenta que realmente fue de importancia fue la imprenta de La Caridad. Acá se diseñaron los primeros y se fundieron los primeros tipos móviles en Uruguay y se creó el primer catálogo tipográfico en esta imprenta. El manejo tipográfico y todos los signos que se tenían era bien interesante. Se imprimían cosas como esta. Si lo comparamos con la imprenta de Carlota, es otra cosa. Y como dije, tiene un manejo tipográfico de bordes, de viñetas, de tipografía, de clichés, bien interesante para la época.
Después de esta época, en 1840, empezaron a haber cada vez más y más imprentas. Entonces nació la necesidad de generar un gremio que regulara todo esto. Y así se creó el primer gremio de nuestro país, que fue el de tipografía, la Sociedad Tipográfica Montevideana, que tenía este logotipo. En otras notas del momento, importantes, también teníamos en aquel momento grandes calígrafos, como es el caso de Juan Manuel Besnes e Irigoyen, que era un loco, un maluco por los firuletes, ¿no? Los swirls. Y era autodidacta, completamente. Aprendió todo esto de libros de caligrafía de la época, en general franceses o ingleses. ¿Sí? Se dedicaba a hacer diplomas, como por ejemplo este, que es para Fructuoso Rivera, un general que asesinó a todos los indios indígenas de nuestro país. Y estos son originales que yo les pude sacar fotos. Y para que tengan una idea del tamaño, son más o menos de acá hasta el piso. Son muy grandes. Y llama la atención porque cada parte de esta pieza, que es totalmente hecha a mano y única e irrepetible, es que cada lugar es como un mundo diferente, ¿sí? Y tiene detalles únicos. Una de las cosas que me llama la atención es la caligrafía en la tela y cómo podía hacer los pliegues solamente con swirls, ¿no? Que es bien interesante. También, ya capaz que se ve mejor, hacía lettering, que en el momento, por lo menos para Uruguay, era bien innovador. Pero bueno, pasemos a la segunda época de la tipografía en el Uruguay, que sería una de las más importantes para los años por venir. En 1872, en San José, que es un pequeño pueblo cerca de Montevideo, nació una leyenda tipográfica, que era un excelente calígrafo que hacía varios estilos y se dedicaba a investigar y copiar manuscritos medievales. Y además era un excelente tipógrafo, cortaba tipos por encargo, digamos. Hacía tipografías con serif, basadas en itálicas, como la de Righi, por ejemplo, pero también hacía tipografías sans serif. Ese personaje es Edward Johnston, que por mera casualidad de la existencia de este planeta, nació en Uruguay. Y 3 años después de que nació, se fue a Inglaterra y no volvió nunca más. Pero podemos decir que es uruguayo. Y acá lo tenemos con su gato, Higgins, que como buen tipógrafo le puso el nombre según, bueno, en este caso, un tipo de tinta negra, ¿no? ¿Quién no le puso Gutenberg a su perro alguna vez? Bueno, resulta que su padre estaba escapando del ejército de Inglaterra y se vino a San José a vivir un poco más tranquilo. Tenía una mentalidad de ingeniero muy importante y él mismo diseñó la casa donde nació Johnston y la construyó él. Pero no tenía muchas luces, no era muy vivo. Entonces se olvidó de colocar una escalera, una escada, adentro y la tuvo que colocar por afuera, por ejemplo. Esa casa la encontramos y está todavía en pie en San José. Acá se puede ver una vista y acá podemos ver otra vista. ¿Sí? Johnston es conocido por ser uno de los teóricos más importantes de la caligrafía de ese siglo, ¿no? Teorizó cómo se fabricaban las herramientas, investigó manuscritos en la biblioteca de la British Library y con toda esa información creó un nuevo estilo caligráfico, que es la fundacional de Johnston, que Volney habló por ahí de la fundacional. Y este estilo lo utilizó para enseñar caligrafía en Europa, y ahí reivindicó toda la parte caligráfica. Todo lo que aprendió lo compiló en un libro que por primera vez tenía junto Writing, Illuminating and Lettering, que eran disciplinas que se podían ver por separado, nunca juntas. ¿Sí? Y ese libro fue un puntapié inicial para varios tipógrafos y calígrafos después importantes, como por ejemplo Eric Gill. Tal vez es más conocido por diseñar la tipografía del logo de Underground, ¿sí? Que esa tipografía este año cumple 100 años.
Y lo más importante es que es la primer sans serif humanística. ¿Sí? Antes de que existiera esta tipografía, las sans serif eran vistas como algo negativo, como algo grotesco. Y él lo mezcló con las proporciones romanas para crear un nuevo estilo y se concentró mucho en la legibilidad. De todas las piezas de diseño y trabajos que él hizo, la más importante sin duda es esta, porque es la única que sé que la hizo en Uruguay. Si no fuera por esta, no hubiera hecho nada de lo demás. Es un chiste. La tercera etapa, que tiene un poco que ver con todo el legado que veníamos viendo, son unos nuevos actores que surgen en el país, como por ejemplo Imprenta AS, que en aquel momento era un conglomerado de diseñadores que todavía no existía, por lo menos en Uruguay, el concepto de agencia de diseño o de estudio de diseño. Entonces lo que decidieron fue crear una imprenta, que la diferencia que tenían con las otras imprentas era que todo lo que salía de su trabajo tenía o estaba muy basado en el diseño y en el cuidado por el diseño. Por ahí conocen a Hermenegildo Sabat, que era parte de este conjunto de artistas y diseñadores. Una de las cosas importantes es que toda la tipografía y la ilustración la dibujaban directamente en la chapa de offset y lo tenían que hacer a la inversa. En este colectivo se inspiraron varios tipógrafos que vinieron a posteriori, como por ejemplo es el caso de Gustavo Wojciechowski, digamos. Tiene un nombre muy largo y le gusta que le digan Maca. Se parece un poco a Gandalf. Él es el catedrático de la facultad donde yo doy clase y además de ser tipógrafo, es poeta, poeta visual. Entonces es realmente un enamorado de la palabra. Escribe y diseña con letras. En los años 80 éramos muy parecidos por algún motivo de la vida, así que capaz más adelante me termino pareciendo a Gandalf, que no me molestaría. También es conocido por ganar el único premio del TDC que ganamos en Uruguay, por su libro Poemas y Polacos, donde no solamente lo diseñó, sino que lo escribió, y son todos poemas que tienen que ver con la tipografía. Vale la pena que lo vean. Obviamente está en español por ahora. Además tiene una editorial que se llama Yaugurú, Uruguay invertido, Uruguay al revés, donde, edita libros de poesía y solamente utiliza tipografías uruguayas. Lo interesante de toda la colección de libros de él es que la tipografía siempre es uruguaya y el formato de los libros va cambiando siempre. No hay dos formatos iguales. Ese es el criterio de colección. Otro personaje importante que nació después de los 50 en Uruguay fue Eduardo Bacigalupo, que es este personaje. Al igual que Maca, es un gran amigo y he tenido el placer de trabajar y de aprender mucho de este personaje. Inclusive la semana pasada justo fue a Uruguay y me invitó a comer un asado en una churrascaría. Es conocido por diseñar el logotipo de la aerolínea VASP, que obviamente, como le gusta la tipografía, diseñó la tipografía y toda la identidad y el manual de identidad de la marca. También es conocido por diseñar el logotipo de Bardal, lo cual obviamente lo llevó a hacer una tipografía, y diseñaba también la parte de cartaces, afiches, etc. Y algo que ven todos los días, que también está diseñado por él, es el logotipo de Vivo, para el cual diseñó también una tipografía, por supuesto. Él, cuando tenía aproximadamente mi edad, se vino a vivir a Brasil y de vez en cuando siempre volvía a Uruguay para devolver un poco lo que había aprendido. Fue en una de esas vueltas que yo lo conocí y empezamos a trabajar juntos. Cuando yo trabajaba con él, le decía que era la policía de la grilla, grid police, porque todo lo ajustaba a líneas geométricas. Y así construye también todos sus abecedarios, todas sus tipografías. En el caso de Vivo, la A, la B, la C, la D, etcétera, todas las letras tienen una base geométrica. Lo mismo hizo con el logotipo de Corinthians.
lo colocó en base a una grilla geométrica. Y como buen tipógrafo, cuando le dieron la oportunidad de diseñar las camisetas, en vez de las franjas o las rayas, le hizo letras, obviamente. Una de las cosas que yo quería comentar de este personaje es una historia que él me contó, que fue que en el año 1994 se fue a Nueva York y se puso como premisa conocer a los grandes del diseño. Entonces creó esta pieza que tenía penas caligráficas para regalar a, por ejemplo, Milton Glaser, que le respondió y le dijo que cuando estuviera en Nueva York, que lo llamara, que lo ligara. Lo mismo con Colin Forbes de Pentagram, y también le dijo, me encantó tu regalo, llámame. Y con Alan Pekulik, de Pekulik Inc. Y es bien interesante cómo, así con pocos recursos y con muchas ganas y mucha pasión, uno puede conocer a sus ídolos del diseño, y no solo conocer, sino sentarse en un café y hablar con ellos. Él tenía un referente que era Massimo Vignelli, que lamentablemente falleció hace unos años. Y para él le escribió una carta muy especial, porque le tenía mucho afecto. Él había aprendido mucho de mirar su trabajo, de olear su trabajo. Y Vignelli le respondió que le encantaría tomar un café con él. Y así fue que nació una relación de trabajo en conjunto con Massimo Vignelli. Y muchas de esas cosas que él aprendió con Massimo, después las terminé aprendiendo yo. Pero uno de los elementos más interesantes que él siempre hacía es estas piezas de lettering que parecen muy inspiradas en la caligrafía, pero en realidad están todas feitas con curva francesa, con la regla curva. No hay nada que sea a mano alzada. Y él tiene un libro de rafes donde se puede ver todos los trabajos y los drafts que él hacía, y donde mezcla estos dos mundos que a mí me parecen fascinantes. Por un lado, la grilla bien estructurada, las líneas geométricas con una mentalidad muy alemana, suiza o Bauhaus, y por el otro lado, el color y la curva sexy, como bien de la escuela americana. Me parece que eso fue uno de los elementos más interesantes de su trabajo y que hasta el día de hoy disfruto, cómo pudo mezclar esos dos mundos perfectamente. Ya para los años 90 en el Uruguay empiezan a aparecer los primeros institutos educativos de diseño gráfico. La Universidad Dort, que es donde yo aprendí y donde hoy doy clase, y la FADU, que es la escuela pública. Ahí es donde se empezó por primera vez a enseñar tipografía. También en el año 2005 aproximadamente comenzó el primer workshop tipográfico en nuestro país con un workshop que impartía Maca. Y por el otro lado, también lo coloco como parte de la educación porque fue súper importante para atraer a las nuevas generaciones, fueron las exposiciones de tipos latinos en nuestro país. Incentivaron a que muchos diseñadores de fuentes empezaran por primera vez a enviar trabajos tipográficos. A partir del 2007 creo yo que se abrió una nueva etapa y acá puse un asterisco porque es donde yo comencé con esto de la tipografía, en el 2007, hace casi 10 años, y se abren nuevos espacios a la tipografía uruguaya. Este personaje, que hoy es mi socio y uno de mis mejores amigos, fue mi profesor de la materia tipografía y ha sido el motor para mover a mucha gente en el Uruguay y en mi caso, por ejemplo, me terminé dedicando a la tipografía gracias a él. Entonces, además de ser un gran tipógrafo y una persona muy inteligente y con mucha fuerza, también para mí es un referente de persona, digamos. Acá parece un poco aburrido, así que puse esta foto, donde había tomado unos whiskies y no le molestaba salir mal. Él en el 2007 crea la primera página de tipografía en el Uruguay. ¿Sí? Es conocido por diseñar este libro, Tipografía Latinoamericana, donde obviamente habla de Brasil, hay varios autores que hablan de Brasil. Y dentro de unos meses va a lanzar un nuevo libro que celebra los 10 años de tipografía digital en el Uruguay. Un año después de eso,
con unos amigos, creamos la Sociedad Tipográfica de Montevideo. Si se acuerdan el logo original de 1865, hicimos un revival donde utilizamos partes de letras nuestras, de fuentes que teníamos en el momento. Entonces por ahí, esta es la D de una de mis fuentes, esta es la M de una fuente de un amigo. Y acá estamos, los cuatro, cuando éramos jóvenes, tomando un vino y hablando de tipografía. Eso era la Sociedad Tipográfica de Montevideo. Después nos pusimos más serios y empezamos a hablar de, por ejemplo, los objetivos que debería tener la sociedad tipográfica y qué es lo que debería hacer. Organizamos un montón de eventos y hablamos más específicamente de diseño de fuentes. Pero en realidad lo que siempre se mantuvo constante fueron tomar vino, comer un asado, invitar a Marina Garone, a Alejandro Lo Celso, a Andreu Valius y aprender mucho de esa persona. Y finalmente, igual no estoy terminando, falta mucho, más o menos, está esta nueva etapa, la actualidad, la tipografía hoy en Uruguay. Esta nueva etapa por ahí tiene que ver con la fundidora, que es Tipotype, que nació en el año 2009 por culpa de Brasil en realidad. Resulta que con Vicente teníamos nuestras primeras tipografías listas para comercializar. En aquel momento la tipografía era un hobby completamente, lo hacíamos por disfrute, pero queríamos ponerlas en el mercado para que la gente las empezara a utilizar. Y nos contactó un brasilero de Intelecta Design, espero que no haya nadie de Intelecta Design acá presentes, y nos dijo para comercializarla a través de ellos. Y bueno, resultó que se terminó vendiendo bien las tipografías, pero aparentemente él no tenía plata, entonces lo que hizo fue, en cambio de dinero, darnos libros antiguos, lo cual estuvo bueno porque yo ahora me dedico a coleccionar libros antiguos, pero no queríamos que sucediera más eso, así que creamos nuestra primera fundidora, para que no haya más intermediarios. La fundidora se dedicaba a la parte comercial, intentaba vender, ganar dinero, y la sociedad tipográfica tenía un enfoque más filantrópico. En el 2009 comenzamos con Vicente y en el 2011 incluimos un nuevo socio, Martín Somaruga. Y acá estamos, se los voy a presentar. Él es Vicente, él es Martín, que tiene una barriga muy grande porque además se dedica a hacer cerveza artesanal y pan artesanal. Horribles combinaciones. Este es simplemente un amigo que salió en la foto, que se dedica al diseño de juegos de caja. Es muy interesante su trabajo. Y después, ¿quién les hable? Y en el 2011, cuando entró nuestro tercer socio, esta fue la pregunta que nos hicimos. ¿Se puede vivir de tipografía en Latinoamérica? Y bueno, buscamos evidencias de si se podía o no. De ahí nos pusimos a pensar. En diseño gráfico, cuando hay que diseñar, sea lo que sea, un cartaz, un sitio web, un logotipo, se puede no utilizar imágenes, pero nunca no se va a utilizar texto, porque el diseño es comunicación visual. Entonces el texto está presente en el 100% de los diseños gráficos. Y el texto, los diseñadores lo hacen a través de la tipografía. Entonces la tipografía es la herramienta más utilizada por los diseñadores gráficos. Cada vez hay más diseñadores gráficos. Entonces, por ahí debería ser una herramienta que tiene bastante demanda. Entonces ahí nos fijamos en la página más importante de venta de fuentes, que es MyFonts, y aprendimos estos datos, que más o menos se lanzan 7 fuentes nuevas al mercado todos los días. Vivimos como una especie de tipo apocalipsis, dicen algunos. Y en ese sitio hay más de 60.000 tipografías, familias tipográficas disponibles para que el diseñador pueda comprar. Todos los días MyFonts vende aproximadamente 3.500 fuentes, cada día. Entonces es un mercado atractivo desde el punto de vista comercial, aunque obviamente hay mucha competencia. Por eso fue que decidimos comenzar, tirarnos al agua y empezar a diseñar fuentes. Y nos colocamos en MyFonts, pero también en FontShop,
en Fondue, FontSpring, Hi4Type, Fonts y millones de distribuidoras más, para ver qué sucedía, qué resultados teníamos. Además, decidimos diseñar nuestro propio sitio, porque las distribuidoras se quedan con un porcentaje muy alto de las ganancias, lo cual está bien, porque si no fuera por las distribuidoras no tendríamos tanta visibilidad. Algunos dicen que es discutible, bueno, qué porcentaje debería ir para la distribuidora y qué porcentaje debería ir para la fundidora. Y eso obviamente sí es discutible. Pero para salir de todo eso, creamos nuestro sitio web y le intentamos dar mucha importancia. Creamos un mailing que por suerte hoy contamos con 60.000 personas en la base de datos, 60.000 clientes, y a través de ese mailing es donde generamos gran parte de nuestras ganancias. El resto es todo gracias a las distribuidoras. En particular, MyFonts es en la que vendemos más. Nuestros clientes principalmente están en Estados Unidos y Alemania. Y quería mostrar esto para después tal vez cruzar datos entre otras fundidoras y entre otros tipógrafos y ver si bueno, nos pueden servir esto para ir mejorando. Estas son las últimas ventas y siempre gana Estados Unidos, ¿no? Pero si empezamos a sumar todos los países de Europa, más o menos es parecido el número de ventas. Cada vez más aparecen países como Uruguay, como México, como Brasil, como Chile, que está comprando más y más fuentes. En general Brasil, dentro de Latinoamérica, por lo menos para nosotros, es el que nos compra más fuentes. Y eso creo que también tiene que ver con las estrategias de los precios, que han bajado un poco, entonces permiten que los latinoamericanos puedan acceder a estas fuentes. Pero eso es un tema para que debatan después, más adelante. Más o menos por año lanzamos 6 fuentes. Y estas son las últimas que lanzamos. Y quería contarles, si me da el tiempo, el caso de la última tipografía que lanzamos. En este caso es un diseño de un amigo y yo, de Ignacio Corvo, y quien les habla, que es una tipografía que conmemora los 200 años de la sans serif. Iwan Clayton, en una conferencia, dijo que este año es un año muy importante para la sans, porque además de cumplir 100 años del diseño de Dora Johnston, de la primera tipografía humanística, son los 200 años de la primer sans serif creada, llamada Two Lines English Egyptian, creada por Caslon IV. Bueno, y con esa excusa decidimos diseñar una nueva fuente que tenía inspiración en todo eso, además por ahí en la Objective de Dalton Mag, por el tema de las personalidades que vamos a ver más adelante. Y la hice con mi amigo porque él estaba en una situación económica muy mala. No podía lograr vivir del diseño. Es un diseñador con mucho talento, dibuja muy bien y le gustaba la tipografía, pero no podía vivir del diseño. Entonces le dije, bueno, haz una cosa, quédate conmigo un año diseñando una fuente y si las ventas van bien, ahí decidís si querés seguir intentando hacer diseño o si querés unirte y empezar a diseñar fuentes. Así fue bueno que nos embarcamos en este proceso. Intentamos que la tipografía fuera bastante multifacética. Entonces se puede elegir entre la tipografía con cortes y sin cortes, más como Futura o más como Gotham, digamos. Tiene muchos caracteres alternativos porque queríamos hacer esa dualidad de personalidad entre una humanística y una geométrica. Y pusimos muchos swatches, más como para que fuera utilizada para display. Por el otro lado, por primera vez hicimos una fuente que tiene regular y versión rota o printed, emulando la impresión. Y bueno, lo interesante de esta fuente es que por momentos se puede ver como bien moderna y media futuresca, y por el otro lado tiene esa personalidad más orgánica. ¿Sí? Puede parecer hipster o bien seria. También la intentamos diseñar un poco para pantalla haciendo auto-hinting
Ese que está ahí en realidad es uno de mis mejores amigos, siempre los intento escrachar. Eh, Él es la persona que vive conmigo hoy en día. Y bueno, intentamos que funcionara bien para pantalla. Nos sorprendió mucho que hace 3 días MyFonts lanzó un mailing con nuestra fuente, solamente nuestra fuente, que por primera vez me sucedió a mí, nunca había sucedido antes en la historia de la tipografía de Uruguay por lo menos. Y eso hizo que las ventas se catapultaran. Para que tengan una idea, en un solo día ganamos aproximadamente $20.000. Para esos que se preguntan si se puede vivir de diseño de tipografías o no. Ahora, obviamente no es común, no es lo que pasa todos los días. La mayor parte del tiempo estamos trabajando y trabajando y trabajando y bueno, y hay veces que las fuentes no funcionan. Pero resulta que ese día que MyFonts lanzó el mailing, era el cumpleaños de mi amigo. Entonces fue el mejor cumpleaños que jamás tuvo. Por suerte, creo yo que ha sido por suerte nomás. Nos han elegido, en este caso no es una fuente mía, sino de Martín, para el Rising Star de MyFonts. También hicieron un mailing exclusivo solo de una tipografía de Martín. Nos han elegido nuestras fuentes como las mejores fuentes del año dentro de las gratuitas y ganamos algún premio de tipos latinos y eso. Y la han utilizado en lugares ridículos, como por ejemplo Google, para mostrar cómo funciona el, el Search Engine, utiliza una fuente uruguaya. ¿Qué? Entonces, para nosotros eso es un orgullo, siendo que somos apenas 3 millones de habitantes y que recién estamos empezando, ¿sí? Y que hemos cometido muchos errores a la hora de diseñar y estamos todo el tiempo aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Por eso también vengo a Diatipo, porque hay personas acá dentro de la audiencia que realmente me inspiran a poder mejorar y mejorar y mejorar. Por ahí, nombrando y llegando un poco al final, también intentamos vender tipografía dentro de Uruguay. Y en ese caso no nos importa tanto el dinero, sino que la gente entienda que las fuentes no caen de los árboles y se agarran y se roban y ya está. Que es un proceso que requiere mucho trabajo y un proceso casi artesanal. Yo, por ejemplo, a partir de hace un par de años, cada fuente me lleva un año entero de trabajo. Antes me llevaban 4 años. Eh, por suerte fui acelerando ese proceso. Pero sin duda es un trabajo muy grande. Por eso vendemos nuestras fuentes a un precio bajo para que ellos las puedan acceder, para que no pirateen otras fuentes y para que sepan que se diseña tipografía. ¿Tá? Lo raro de este proyecto es que pensamos que nadie nos iba a comprar y al final compraron muchas personas y la terminamos viendo en muchos lugares de Uruguay, que antes era muy raro porque solamente vendíamos para el extranjero. Entonces ahora capaz que vamos caminando por la calle y podemos ver una tipografía nuestra, que también es un orgullo. Por otro lado, lanzamos hace un par de años un premio que este año lamentablemente ya cerró, donde intentamos incentivar a las nuevas generaciones a que se pongan a diseñar tipografía y no solamente que diseñen, sino que vendan esa tipografía. En varias de las conferencias que he ido y mesas redondas, el tema de la comercialización es un tema muy delicado, ¿no? Hay muchos tipógrafos que dicen, bueno, diseñar una fuente lleva mucho tiempo, es un proceso muy laborioso, tiene que quedar perfecta y no se puede lanzar al mercado hasta que esté increíble, habiendo tantas fuentes malas, no seguir sumando a lo malo y sumar a lo bueno. Pero por el otro lado también está otros puntos de vista que dicen, bueno, lo comercial y la tipografía van juntos desde la época de Gutenberg, ¿no? Entonces no está mal ganar dinero haciendo lo que uno ama, en realidad es lo mejor. De ese concurso han salido algunas tipografías que hoy en día tenemos en nuestro catálogo, algunas son gratuitas, otras son pagas. Y por ahí, casi llegando al final, también nos gusta devolver un poco a la sociedad.
Por eso tenemos algunos proyectos donde donamos el 100% de las ventas de las tipografías a una causa. Como por ejemplo el hijo de Maca, de Gustavo, nuestro amigo, que tenía problemas motrices, necesitaba una máquina que costaba $40.000. Y a través solamente de la venta de tipografías, donando el 100% de las ganancias, logró recaudar $4.500 solo con fuentes. Donamos el 100%. Lo mismo hicimos para una niña que tenía cáncer, necesitaba pagarse un pasaje a Estados Unidos para poder operarse. Y lograron juntar $2.000, solo con fuentes. Ahora sí, finalmente, también en TipoType damos talleres para incentivar y a seguir aprendiendo en esto de la disciplina, talleres de caligrafía, de lettering, de tipografía. Y el más interesante por ahí que les quería contar es el de Type and Beer. El nombre no está registrado. Martín, que además hace cerveza artesanal y tiene su propia marca de cerveza que se llama Palermo, siempre nos decía que hay mucha similitud entre diseñar una fuente y fabricar una cerveza. Y fue así que quisimos ponerlo en práctica y decidimos hacer un taller donde se cocina una cerveza en vivo, se aprende sobre la historia de ese estilo de cerveza y se hace un taller de lettering para resolver las etiquetas de esa cerveza, todo en el mismo día. El primer taller fue se hizo un lettering para unos afiches cerveceros, no para la etiqueta. Pero lo interesante es que además nos apoya una marca de cervezas, entonces teníamos como 40 litros para 10 personas. Y tomar cerveza también ayuda a la creatividad, ¿no? Entonces aparecieron letterings sumamente interesantes. Acá hay uno de los resultados de ese primer taller con afiches. Bueno, y ahora sí, terminando. Ya voy 40 minutos, lo estoy controlando acá. ¿Por qué les mostré todo esto que les acabo de mostrar? Que tiene que ver con la tipografía, obviamente, pero es un enfoque un poco diferente a lo que tal vez estamos acostumbrados. Bueno, todos estos personajes que yo mostré tienen algo en común. Y ese algo en común es que tienen una gran pasión por lo que hacen, sin duda. En varios de los casos que vimos anteriormente, lograron transformar esa pasión, lo que amaban, lo que más les gustaba, en su trabajo. Trabajaron o trabajan de lo que más les gusta. Y eso no es menor. Piensen que el 87% de los empleados no son felices en lo que hacen. Van a trabajar 8 horas y están todo ese tiempo deseando volver a sus casas. Trabajar 8 horas por día significa 10.5 años de la vida de una persona. Entonces, en mi caso, personalmente, yo me pregunté qué es lo que quería hacer con esos 10.5 años. Quería trabajar infelizmente en una agencia de publicidad diciendo, ay, odio esto, me quiero ir. Y trabajar solamente los fines de semana en tipografía en mi casa, como hacía al principio. No, claramente no quería hacer eso. Hoy en día es más fácil que antes, como dijo Rodrigo, trabajar de lo que a uno le gusta o gracias a Internet, ¿sí? Podemos acceder a un mercado internacional de manera más fácil. En este caso es el caso de un youtuber que solamente sube reviews de videojuegos y es lo que le gusta, siempre lo hizo y después cuando le empezaron a pagar le empezó a ir muy bien y ahora gana $7.4 millones al año de hacer eso. Conozco gente que lo que le gusta es andar en skate o hacer surf y vive de eso. Conozco gente como mi amigo que le gusta el diseño de juegos de caja, que parece algo que está completamente olvidado y vive completamente de eso. Entonces hay lugar para todo. Este cuadro me parece muy interesante y yo creo que más que nada, más que una receta, podría ser una especie de camino a seguir. Encontrar primero lo que uno ama. Después trabajar mucho, mucho, mucho tiempo hasta que uno es realmente bueno en eso. Luego encontrar un nicho en el mercado. Y finalmente, si esas tres cosas se alinean, el dinero empieza a fluir solo. ¿Tá?
Entonces yo les quería pedir a ustedes que se pregunten qué es lo que no pueden dejar de hacer, en lo que no pueden dejar de trabajar, ¿sí? En mi caso fue hacer letras, diseñar fuentes. Siempre me gustó desde que Vicente me dio clase. ¿Por qué? Porque me da una libertad increíble. Puedo diseñar fuentes desde acá, desde la China, desde Uruguay. Eh, por el otro lado no tengo jefes, solamente soy yo en una computadora haciendo lo que me gusta. Sí, obviamente tengo que ver qué es lo que se mueve en el mercado, si a veces quiero vender, pero puedo decidir hacer una tipografía como estoy haciendo ahora, experimental, donde no me importe el mercado. O, como también estoy haciendo ahora, dedicarme a la investigación histórica. ¿Sí? Tiene esa libertad. Puedo dejar de trabajar en fuentes durante 2 meses si quiero y dedicarme a otras cosas. Entonces, para terminar, come to the dark side, we have fonts and awesome friends. Muchas gracias.